Bendiga mucho. Amén, De verdad amén. que le damos gracias al Señor por habernos permitido estar aquí en este lugar. Amén, gloria a Y Dios. vamos a compartir una palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. Amén, Y les aleluya. pido que ustedes puedan atesorarla en su corazón. Amén, amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. Así es, mi rey. Esta nueva oportunidad que nos das de llevar tu palabra, de llevar tu evangelio, de salvación. Que la gloria es suya. Y te pedimos, Padre amado, que sea usted sellando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Aleluya. Llévate todo palabra de hombre, toda palabra humana, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándome para poder llevar tu mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú sellándola en nuestros corazones y que no seamos como ese camino que se dejó robar la palabra del enemigo a través de los placeres de este mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Mesías Yeshua, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Dios de Israel. Nosotros hemos venido esta tarde aquí gracias a los hermanos que nos permitieron estar aquí en su casa, ¿verdad? Pero para nosotros es una hermosa oportunidad poder compartir la palabra de Dios y poder estar con ustedes en este lugar. Yo les pido que me regale estos cortos minutos y que puedan recibir este mensaje muy, pero muy importante con suma urgencia. Amén. Lamentablemente estamos en tiempos tan peligrosos que el Señor anhela que su pueblo venga en arrepentimiento. Pero el poquito pueblo que está buscando la palabra de Dios llega a iglesias que la palabra la define como sinagogas de Satanás. ¿Por qué son sinagogas de Satanás? Porque no se predica el evangelio de la salvación, sino el evangelio del enemigo, el de la prosperidad, el del pacto y el de muchas cosas que son totalmente contrarios a la palabra. El evangelio de salvación que siempre se ha venido predicando desde los tiempos de Juan el Bautista es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor hoy nos está haciendo un llamado especial a que vengamos en arrepentimiento. No el arrepentimiento de mi esposo, de mis hijos, del primo, del vecino, no. Mi arrepentimiento. Cada uno de nosotros tiene que decir mi condición frente a Dios. Mi arrepentimiento son mis pecados los que yo tengo que llevar a la presencia del Dios vivo. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, estamos en tiempos muy peligrosos, dice su palabra. Y yo le quiero comenzar con un testimonio. Yo me congregué durante mucho tiempo en iglesia cristiana, ¿verdad? Y realmente fue un momento de aprender. Pero el Señor ha dicho en su palabra que el tiempo de ignorancia se ha terminado. ¿Y qué se refiere con eso? Que ya es suficiente de que usted conozca la palabra de Dios. Todos seremos juzgados por haber rechazado el evangelio de salvación. Yo puede que venga y le diga aquí una mentira a usted, pero usted tiene la responsabilidad de leer la palabra de Dios y de humillarse ante su Creador, a ese que lo formó desde el vientre de su madre. Amén. Y cuando nosotros vamos y leemos la palabra, y si usted no sabe leer, usted la escucha, y usted va a empezar a recibir la revelación del Espíritu Santo, sin que exista un hombre o una mujer que lo dirija o que lo trate de llevar por un camino según su propia condición. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con tres cosas muy importantes. Una, que es necesario que debemos nacer de nuevo. Es necesario abandonar el pecado, amado hermano. Es necesario apartarnos de ese camino ancho, ¿verdad?, que nos lleva a la perdición eterna. Dos, creer en el evangelio de la salvación. Y una muy importante, cuando eso sucede en nuestra vida de corazón, cuando no estamos tratando de engañar a Dios, porque Dios nadie nos engaña, dice la palabra que Él conoce nuestros pensamientos. Conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Imagínense cómo vamos a engañar al Señor. Nosotros podemos engañar a la esposa, al esposo, pero a los hijos, ¿verdad?, al vecino, al hermano, pero al Señor, ¿quién lo engaña? Él conoce lo que nosotros vamos a pensar ya mañana, ¿sí? Él es el principio, Él es el fin, Él es el Dios Todopoderoso. Entonces la tercera y la más importante es ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en un momento muy difícil de mi vida, cuando ya yo me cansé de estar en medio del pecado oculto, en medio de muchas cosas que el mundo nos ofrece, porque podemos decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, lo que somos es creyentes aparentes. Amén. Y mi vida se vino en un desplome total. Y yo empecé a buscar la presencia de Dios como nunca.
como nunca, arrepentirme de mis pecados. Y el Señor me llamaba de madrugada y me decía, te he llamado a santidad. Y me mostraba el camino en el que yo andaba, no le agradaba. Y decía, te estoy llamando a santidad. Y entre más fuerte me hablaba, más temor se llenaba mi corazón. Y empecé a enamorarme tanto de la palabra, amado, que terminé saliendo de la iglesia. Me di cuenta que lo que se enseñaba era contrario a lo que estaba en la palabra, pero que yo misma era responsable de eso, no las personas que estaban dirigiendo, porque a todos se nos ha entregado las escrituras, y si usted no la lee, es porque no quiere conocer al Dios de la escritura. Y a través, amado, de muchos sueños, visiones, revelaciones que el Señor me ha ido dando, pude darme cuenta cuán engañoso es el corazón de nosotros mismos, porque vivimos en medio de placeres de este mundo que nos alejan de la palabra de Dios. Amén, amén. Y recuerdo recientemente un sueño que el Señor me regaló, pero antes de darle el sueño reciente, yo estaba en un ayuno de 3 días, en ese enamoramiento de la palabra del Señor, que no la podía, así como cuando usted se enamora, ¿verdad? Que usted no puede dejar de pensar en esa persona. Pues así estaba yo. En ese momento, no, hasta el sol de hoy le doy la gloria al Eterno por eso, porque enamorada de la palabra de Dios, en un ayuno de 3 días, el Señor me permitió ver lo que yo nunca había escuchado. Y pude ver en éxtasis y en visión un gran terremoto que se avicinaba a la tierra. Y a mí me entró un gemir, unas ganas de que el mundo supiera lo que venía, pero no, el mundo no estaba preparado para recibir. El mundo está preparado para que le engañen, para que le echen mentiras, pero no para que sean exhortados y llamados al arrepentimiento. Cuando el Señor me muestra eso, amado hermano, yo empecé a cambiar mi vida. Y empecé a predicar el evangelio, a llevarlo a palabra de Dios a todo rincón y a todo lugar. Pero hubo un momento, hermano, que cuando yo me di cuenta que tan cerca estaba el juicio, no nos quedó de otra sino implorar misericordia. Amén, amén. Y recientemente el Señor me daba un sueño donde la mano de Él aparecía en los cielos. Y de una vez pude recibir la revelación, y era que la mano de Jehová está puesta sobre el mundo entero. Y el juicio con misericordia que hemos pasado, que se llama COVID-19, no va a ser ni la cuarta parte lo de la viruela del mono y las más pandemias que vienen, amado hermano. Y el Señor anhela ¿qué? Sellar a su pueblo, que usted sea parte del pecado para que pueda ser sellado por el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados, somos protegidos. Dice la palabra que Él hace diferencia entre el justo y el impío. Y cuando yo voy a la Escritura me encuentro con versículos como, mire lo que dice Jeremías 15:6, esos versículos que usted tiene ahí resaltados, ¿verdad? En ese documento. Jeremías 15:6 dice, tú me has dejado, declara el Señor, sigue retrocediendo. Esconderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Que nosotros seguimos retrocediendo en vez de avanzar en el evangelio. Y el Señor está cansado de compadecerse. Pero como no leemos la Escritura, como no estudiamos la palabra de Dios, como no venimos en arrepentimiento genuino, amado hermano, mire lo que pasa, que el enemigo nos engaña. Pero yo sé que las personas que estamos aquí por la edad podemos entender esto. En el año 2000, ¿se acuerdan que decía el mundo se va a acabar en el año 2000? Eso tiene una explicación bíblica, amado hermano. El Señor nos dio 6.000 años para gobernarnos por sí solos. Dice la palabra de Dios, 120 años jubilares que se cuentan de 50 en 50, 6.000 años. Y mire, a ver, 2.000 años de Adán a Abraham, 2.000 de Abraham a Jesús y 2.000 de Jesús hasta este tiempo. Nosotros estamos viviendo tiempo extra, pero para que esta predicación pueda llegar a los oídos de alguien y pueda ser aceptada, la tierra va a temblar como un ebrio. Viene un juicio grande de Dios, ¿verdad? Para que la gente pueda decir, Señor, perdóname. Porque de resto, todos los placeres de este mundo nos mantienen desviados de la presencia del Dios Creador. Y Él hizo un plan perfecto. Él entregó a su único hijo que muriera en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Pero nosotros tenemos un corazón a veces de piedra que no queremos entender. Y el Señor no va a echar atrás su juicio. Se avecina un tiempo muy peligroso, amado hermano. Y aunque lamentablemente ahorita no se reciba este mensaje, luego que ocurre ese gran terremoto, yo sé que el Señor nos va a poder permitir vernos otra vez. Y va a haber un avivamiento nunca antes visto sobre la tierra completa. ¿Sabe por qué? Porque ya viene el arrebatamiento de su pueblo. Y si el Señor no estremece la tierra, nosotros seguimos en los placeres de este mundo. No, porque yo no puedo leer la palabra porque es que yo
tengo que ir a hacer esto porque todavía estoy en medio de tanta cosa que me contamina mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y eso nos aleja de la presencia de Dios. Y una de las cosas, varón, que el Señor te entregó, te dijo que te había dado vestiduras nuevas. Amén, amén. ¿Recuerdas? Vestidos nuevos para ti. ¿Sabes? Al hijo pródigo se le entregó vestidos nuevos. Vestidos nuevos. Así que pase lo que pase, hermano, vestidos nuevos para su vida. No retroceda, mira hacia adelante. Porque dice la palabra que de lo más vil y menospreciado el Señor hace un hombre nuevo. Y se lo puedo dar por testimonio porque lo hizo conmigo, también lo hará con usted. Y el Señor no quiere que sus ovejas se pierdan. No quiere, amado hermano, que sus hijos caigan en ese juicio. Porque cuando sean levantados, sean despertados, será la condenación eterna. Pero nosotros veremos, dice la palabra, la destrucción del impío. Así que tenemos que estar preparados porque lo que viene no es nada fácil. La única manera que en su casa esta morada esté cubierta con la sangre del Mesías es que usted sea apartado del pecado. Amén. Y que usted decida tener un camino estrecho, que es el camino que nos conduce a la salvación eterna. ¿Sí? Diciéndole no al pecado. Ahora, ¿solo podemos? No. Pero con el Espíritu Santo sí. Amén. Él nos ayuda. Él nos fortalece en medio de la aflicción, en medio de la tentación nos fortalece, amado hermano. Y nos ayuda y nos saca en victoria, siempre y cuando tengamos la disposición de buscarle. Amén. Y mire lo que dice Sofonías 1:4. Extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto a sus sacerdotes. Amado hermano, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el gran juicio del COVID-19 cayó sobre la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el juicio comienza por nosotros. Aquellos que decimos ser hijos de Dios, Él está teniendo el Señor misericordia. Pero cuando yo me aprovecho de la palabra, cuando yo no predico lo que debo predicar, cuando yo utilizo la palabra como negocio, el Señor está cansado y hastiado de todos los pecados que nosotros estamos cometiendo con el Evangelio. Amén. Que nos convertimos en personas que no dejan llegar a las demás. Y no se está exhortando al arrepentimiento, al cambio de mentalidad. No se está exhortando a que la gente venga en arrepentimiento genuino, sino por el contrario, se consiente el pecado, amado hermano. Amén. Y el Señor no va a quitar esa mano. Nosotros salimos todas las mañanas a predicar el gran terremoto mundial que se avecina. Y el enemigo no quiere que eso se predique. Porque cuando eso ocurra, amado hermano, la historia se partirá en dos. Tendremos un nuevo comienzo y la última oportunidad para muchos para venir en arrepentimiento. Amén. Amén, amén. Dice Sofonías, Hechos 13:11, perdón. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Así igual, amado hermano, nosotros pudimos ver, yo pude ver en ese sueño la mano extendida del Señor sobre la tierra. Y el afán que yo tenía por llevar el evangelio, en decirle a la gente que tenían que venir en arrepentimiento. Pero si nosotros nos dejamos llevar de los placeres de este mundo, y nos dejamos llevar por una cosa y por la otra, y no nos concentramos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, difícilmente, amado hermano, podemos recibir ese sellamiento del Espíritu Santo. Así que el momento de apartarse del pecado no es mañana, no es pasado. Sí, tal vez, hermana, nos vemos en la próxima semana. Es hoy que tenemos que tomar la decisión. Amén. Amén. Jeremías 25, del 15 al 17 dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo envío. Y beberán y se tambalearán, enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Amén, amén. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella todas las naciones las cuales me envió el Señor. Amado, viene una guerra fuerte entre Colombia y Venezuela. Viene guerra entre las naciones, Estados Unidos. Y nosotros no podemos ser ignorantes de lo que el Señor está advirtiendo, para que podamos, ver, ser guardados en el hueco de la mano del Dios vivo. Pero si usted renuncia y rechaza este mensaje de salvación, si usted insiste en estar en el pecado, lamentablemente será cortado, amado hermano. Porque ya estamos en tiempo donde el Señor va a empezar, dice la palabra, que sacará ¿qué primero? La cizaña. Primero va a sacar la cizaña que le está haciendo daño al trigo. Amén. Y después sí va a recoger el trigo, que es el arrebatamiento de su pueblo.
Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el tiempo de la ignorancia, amado hermano, en donde no, yo sé que la idolatría es malo, pero lo hago. Yo sé que el alcohol es malo, pero lo hago. Yo sé que la droga es malo, pero yo lo hago. Yo sé que la mentira es mala, pero yo lo hago. Ya ese tiempo se acabó. Usted tiene que entender que la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestras narices, amado hermano. ¿Cuántos no se cuidaban del COVID y no tuvieron la oportunidad que nosotros hemos tenido? Esto no se trató nunca ni de tapabocas, ni de alcohol, no se trató nunca sino de la misericordia Amén, amén. que el Señor extendió sobre nosotros, Amén, de la cobertura que el Señor extendió sobre nosotros. Amén. Entonces yo sí les pido que de corazón tomen la decisión. Saben que cuentan con nosotros como una familia en el Espíritu, ¿verdad? Como una familia en el Señor. Y que podemos darle de lo que hemos recibido, porque así dice la palabra. Pero es importante que ustedes se aparten del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido guardar a su casa, a sus hijos, a su esposa. Pero usted como varón, hermano, tiene que pararse firme, decirle no al pecado. Amén. Amén. El Señor ha sido bueno y misericordioso. Y solo anhela que su pueblo no se pierda. Recuerde esa promesa hermosa que el Señor dio al morir en la cruz. Él dijo que resucitaría. Pero también que dijo que vendría por un pueblo santo, porque tiene morada para nosotros. Amén, amén. Entonces que no perdamos nosotros esa hermosa oportunidad de estar unidos en un solo sentir, ¿verdad? Leyendo la palabra. Ahora, ¿cómo puedo yo apartarme del pecado? ¿Cómo puedo yo apartarme del pecado? En medio de tanta tentación, porque somos tentados diariamente. La única manera es a través de su palabra. Amén. Que nosotros nos levantemos y oremos y le pidamos, Señor, ayúdame en mi tentación, en mi debilidad. Yo quiero salir de X pecado. El Señor le va a enviar ángeles que acamparán a su alrededor. ¿Para qué? Para hacerlo permanecer en el camino estrecho. Pero si nosotros tomamos la decisión de estar en medio de la debilidad y decir, no, pero no importa, esta vez un poquito y ya no más, y luego, nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el juicio nos va a sorprender. Y el Señor no quiere que los juicios nos sorprendan. El Señor quiere que guardemos nuestra vida. A muchos se les está predicando. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero luego que pocos los escogidos. Amén, amén. Porque el llamado muchos lo rechazan, porque no creen en el evangelio de la salvación. Amén. Amén. Sí, yo les invito a orar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Y te pedimos, Señor, que sea usted guardándolo en nuestros corazones. Que podamos estar preparados, Señor, para este gran terremoto mundial que se avecina y para las plagas antes del arrebatamiento de tu iglesia. Anhelamos, Señor, ser parte de ese remanente. Anhelamos cada día ser limpiados, Señor, por tu santa presencia. Anhelamos, Señor, ser limpios. Padre, que nuestros pecados sean limpios, Padre, de rojo, carmesí a blanca lana, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu te lleves todo lo que no te agrada. Que limpies nuestras vidas, Señor. Te presentamos a nuestros hermanos, Padre, a sus hijos, para que sea usted, Señor, teniendo cada día una cobertura sobre ellos, Señor. Y así, Padre, como sacaste nuestras vidas de las tinieblas, ellos también puedan venir a la luz admirable tuya, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo